los que no lo conocen, es el primer anciano de la iglesia de Maranata, un hombre estudioso, un hombre del Señor, que el Señor ha llamado para compartir la palabra de Dios en un tema poderoso que nos identifica en, en este tiempo. Vamos a entrar entonces, sin más preámbulos, hermanos, en la palabra de Dios en esta tarde. Voy a invitarles, si les parece, no sé si oramos, hermano Smith. ¿Está bien? Bien, hermanos, si les parece, entonces oramos y arrancamos entonces con el estudio de la palabra de Dios. ¿Está bien? Y algunas indicaciones así de preguntas, bueno, del tiempo que tenemos. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos, vamos a elevar una palabra de oración. Oramos, Padre, te alabamos, te bendecimos, es una linda tarde, continúa este precioso sábado. Hemos escuchado tu palabra en las horas de la mañana, hemos tomado los alimentos y ahora, Señor, nos disponemos nuevamente, Señor, a hacer o a recibir de tu palabra el maná que fortalece nuestro corazón. Una vez más, Señor, suplicamos que tu Espíritu nos acompañe. Por medio de la verdad somos edificados y fortalecidos y enterrados en este terreno, en este campo de la viña, de tu viña. Por eso te suplicamos, Señor, que esta base que vamos a recibir hoy nuevamente fortalezca nuestros pensamientos, nuestro corazón, nos dé argumentos y palabras para en el momento en que tengamos que hablar con alguien, presentar tu palabra, dar un estudio, Señor, podamos fieles y firmes recordar esto que estudiamos aquí y que tu Santo Espíritu, Señor, sea alabado, que Dios, el Dios del cielo, sea glorificado por cada mensaje que podamos compartir al aprender en estas clases. Bendice al hermano Smith, ilumina sus pensamientos, sus palabras, su corazón, y que juntos podamos en esta tarde regocijarnos en tu palabra, en tu ley, tu preciosa ley de amor, y podamos juntos, Señor, aprender de tus labios. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos, rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, siempre es un privilegio tenerte. Recordamos, hermanos, preguntas al final. Nuestro hermano tendrá un tiempo para exponer. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer allí por el chat y también vamos a abrir los micrófonos para al final hacer algunas preguntas particulares de este poderoso tema. Un abrazo para todos mis hermanos. Les dejo en compañía del gran Smith Vega. Bienvenido, Marito Smith. Amén, muchas gracias, hermano Giovanni. Hermanos, un feliz santo sábado para cada uno de ustedes. Que mi Dios del cielo les bendiga en gran manera. El hermano hizo una oración muy linda y al concluirla dijo que pudiéramos comprender y regocijarnos en tu ley de amor, en tu ley de amor. Vamos a tener esa palabra centrada en nuestra mente y en nuestro corazón, ya que va a ser de suma importancia para el desarrollo de este tema. Bien, mis hermanos, sin más preámbulos y como el tiempo apremia y sabemos que es un tema un poco extenso, vamos a iniciar. Así que antes de iniciar, quisiera saber si todos tenemos lápiz y papel. Papel y lápiz. Vamos a hacer una pequeña actividad en el transcurso de la temática para que podamos entender cuán valiosa y cuán preciosa es la ley de mi Rey del Cielo. Bien, mis hermanos, voy a mirar aquí, voy a compartir pantalla rápidamente. Permítanme un segundo. Perfecto. Pregunto, ¿estamos viendo las diapositivas? ¿Se ven las diapositivas? Sí, mi hermano Smith, ya. Gracias, mi hermano, muy amable. Permítame acá un segundo. Bien. La ley de Dios. Estamos estudiando a través del transcurso de la clase bíblica todo lo relacionado a las doctrinas de la iglesia y a las 28 creencias que manejamos, ¿verdad? En base a esto, la creencia número 19, que es la ley de Dios, la encontramos en la quinta doctrina, que habla sobre la doctrina de la vida
cristiana. ¿Saben, mis hermanos? La ley de Dios es una ley muy concisa, pero a la vez es una ley abarcante. Cuando vamos a la palabra de mi Rey del Cielo, en la sección de su ley manifestada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, más específicamente en Éxodo 20, encontramos aproximadamente unas 320 palabras. Esto dependiendo pues de la versión de Biblia que poseamos, ¿no? Pero aproximadamente en el Decálogo encontramos unas 320 palabras. Y para hacer una ejemplificación de cuán concisa pero abarcante es la ley de Dios, una ley del gobierno de la Comunidad Europea, una sola ley del gobierno de la Comunidad Europea sobre la importación de dulces, de caramelos, contiene 26.911 palabras. ¿Estamos notando la diferencia? 10 leyes a una sola ley humana. 10 leyes que abarcan más o menos 320 palabras, una ley humana que abarca 26.911 palabras. Hoy por hoy tenemos que enfrentarnos, mis hermanos. Pregunto, ¿me están escuchando bien? Perfecto. Es que lo que pasa es que acá, pues como tengo dos pantallas, entonces mi imagen trata como como de frenarse, pero bueno, si ustedes me ven bien es lo que importa. Hoy por hoy tenemos que enfrentarnos con el problema de la actitud de la gente ante la ley de mi Dios. Sin embargo, debemos tener presente que el problema con respecto a la ley siempre ha existido. Es decir, siempre ha existido la tendencia al rechazo de esta. Pero en todas las generaciones, mis hermanos, según lo registra la palabra de Dios, ha existido un remanente fiel. Y en el día final, según Apocalipsis 14:12, la vigencia de esta ley en el testimonio de los creyentes será fundamental para ser determinado como santo y ciudadano de la Canaán celestial. La diapositiva que tenemos ahí dice que los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en aproximadamente 320 palabras, o en el decálogo, ¿verdad? Que el decálogo viene de la raíz griega deca, que como lo pueden leer ahí, equivale a 10, y logos, que es una palabra griega muy común en nuestra iglesia, ¿verdad? Que se identifica como palabra. Entonces podemos decir decálogo o 10 palabras, o como mejor lo conocemos, los 10 mandamientos, los cuales son ejemplificados literalmente a cabalidad en la vida de Cristo. Por medio de la obra del Espíritu Santo, este decálogo señala el pecado, pues como está escrito en 1 Juan 3:4, pecado es la transgresión de la ley, y despiertan el sentido de la necesidad de un Salvador. Entendiendo esto, debemos comprender que la obediencia no salvifica, sino es de amor. Esta obediencia no salvífica, según Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino de amor, como lo registra Juan 14:15, ¿verdad? Si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Desarrolla nuestro carácter cristiano, hermanos, y da como resultado una sensación de bienestar, ¿verdad? O como mejor lo ha llamado mi Rey del Cielo, paz. Juan 14:27 registra, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando Pablo y Silas se encontraban en prisión, después de haber sido azotados, golpeados, humillados y maltratados, el registro bíblico a la letra nos relata en Hechos 16 el desenlace de estos dos fieles a mi Dios. Dice que se encontraban cantando himnos, ¿verdad? Después nos registra que hubo un temblor. Se abren todas las puertas y las cadenas se soltaron. Y el versículo 27 añade, el carcelero se despierta y al ver abiertas las puertas, se iba a matar porque pensaba que los presos se habían escapado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Pablo y Sila le llaman diciéndole que no se hagan ningún mal, que ellos todos se encontraban allí.
Y es cuando surge allí, mis hermanos, el principio vital de salvación. Pregunta este hombre: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Responden ellos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Perdónenme si estoy haciendo este paréntesis, pero es necesario primero comprender cómo se efectúa el mandato de la ley a raíz de la obediencia para poder desarrollar el tema de la ley. Jesús, responden ellos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos, creer en Jesús es el factor principal de salvación y esto tiene que quedar claro en nuestra mente. Ahora bien, en Juan 1 encontramos al verbo desde el principio y lo vemos como un factor ejecutable. El verbo o palabra, indica la Biblia, ejecutó o realizó o creó mejor todo. El verbo es un acto ejecutable. Ahora bien, en Gálatas 2:20, mis hermanos, encontramos al verbo Cristo Jesús ejecutándose o manifestándose o morando en la vida del cristiano fiel. En este caso, Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne y lo que ahora hago y lo que ahora realizo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos salvos por creer en Jesús, pero el tener a Cristo en nuestro corazón es una acción ejecutable que nos lleva a guardar la ley de Dios. Entendiendo esto, vamos a empezar el desarrollo del tema. Es una evidencia de nuestro amor. El guardar la ley es una evidencia de nuestro amor al Señor y de nuestra preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece nuestro testimonio. Entendiendo esto, vamos a mirar a profundidad la santa ley de Dios, por lo cual en este caso me he tomado el atrevimiento de dividirlo en tres factores, en tres secciones. Vamos a mirar. Primero, encontramos o vamos a encontrar la naturaleza de Dios, en donde vamos a mirar una serie de puntos interesantes como lo es la eterna ley de Dios, la ley y el reflejo del carácter de Dios, la ley moral, una ley espiritual, una ley positiva, una ley sencilla, una ley de principios, una ley de delicia. En la segunda sección vamos a encontrar el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Vamos a mirar allí que revela la voluntad de Dios para con la humanidad, que es la base del pacto de Dios, que la ley señala el pecado, que es un agente de la conversión, que provee verdadera libertad, que domina el mal y trae bendición. Y finalmente, en la sección número 3, vamos a hablar sobre la perpetuidad de la ley. Aquí vamos a desarrollar la ley antes del Sinaí, vamos a ver un poco de historia, la ley en el Sinaí, la ley y el evangelio después de la cruz, ¿verdad? Hemos escuchado que Cristo murió en la cruz y que ya allí se murió todo, que ya no hay más ley, ¿verdad? Vamos a entender y hacer un aplicativo a esto y vamos a mirar la ley antes del retorno de mi Rey del cielo. Iniciemos, mis hermanos. La naturaleza de la ley. Como un reflejo del carácter de Dios, la ley de los 10 mandamientos es moral, como lo hablaba ahorita, espiritual y abarcante. Contiene principios universales. En los orígenes del pecado, en el cielo, podemos presenciar que todo, mi hermano, todo el conflicto de los siglos dependió del quebrantamiento de la ley en el cielo, ya que Lucifer, o como lo conocemos, Satanás, despreció la ley y al rechazar a nuestro Señor Jesús como su creador, creando en su corazón vanos sentimientos, sentimientos de envidia, de orgullo, de celos, de codicia, entre otros. Llevándose, según lo registra Apocalipsis 12:14, una tercera parte de los ángeles del cielo. La eterna ley de Dios.
La ley de Dios existía según el libro Historia de la Redención, en la página 148, en la sección 1. Encontramos que la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. ¿Desde hace cuánto existe la ley de Dios, hermanos? Desde antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. La ley de Jehová, mis hermanos, es el fundamento de su gobierno, según lo dice la hermana Elena de Guay en Historia de la Redención, página 49, sección 1. Es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Era tan sagrada o es tan sagrada como Dios mismo. Y añade ella, no hubiera sido conveniente permitir que permanecieran en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable, que no cambia, la inmutable ley de Dios. Y esto es irremediable. Historia de la Redención, página 17, sección 1. Los ángeles entonces se ordenaron en compañías. Cada división, según lo cuenta el relato histórico, tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición a exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Tremendo esto. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás, nos dice el relato, se envalentonó entonces en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador, porque según nos dice la hermana Elena de Guay en Historia de la Redención, en la página número 18, Satanás no podía soportar la ley, no la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban de ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad siempre que los guiara con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad. Tremendo, mis hermanos. La ley, el reflejo y el carácter de Dios. En la ley de Dios, la Escritura presenta los atributos divinos. Según el Salmo 19:7 y versículo 8, nos dice algo muy interesante. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Qué lindo. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, dice el versículo 8 del Salmo 19, son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Si leemos el Salmo 19 desde el principio, notaremos que el salmista, en este caso David, emplea la naturaleza para contemplar las maravillas de mi Dios, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, a partir del versículo 7 hay algo interesante. David se aparta de su contemplación de la naturaleza para reflexionar acerca de la más clara revelación de Dios a través de la ley. Si bien las manifestaciones de gloria de Dios en los ciclos son hermosas y en el esplendor del sol y en el de la luna y de las estrellas es magnífico, más hermoso y magnífico aún es el ejemplo de tal carácter formado bajo la influencia de la ley de Dios. Escribió el teólogo Robert Shane, la gloria de Dios se ve más plenamente en un carácter perfectamente armonioso. A partir de estos versículos se introduce un cambio en la métrica de los versos en hebreo, los cuales son más largos que los de los Salmos 19, del 1 al 6,
Y como ocurre en el libro de Lamentaciones, ahorita no lo vamos a mirar por cuestión de tiempo, pero cuando puedan tener, ahorita que terminemos la clase, si quieren pueden ir al libro de Lamentaciones y verificarlo por ustedes mismos. Cada uno consta de 2 partes, es decir, la primera más larga que la segunda. Así como en la música, un largo crescendo sigue un decrescendo más corto y más rápido, ¿verdad? Aunque difícil de verlo en nuestra traducción, aquí podemos ver 2 ejemplos. Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Acá vemos largo. Y sigue, convierte el alma. Corto, ¿verdad? El testimonio de Jehová es fiel, largo. Hace sabio al sencillo, corto. En hebreo, mis hermanos, esto causa una impresión de prisa que casi deja sin aliento a la persona que lo relata, que solo se detiene en una pausa cuando el poema proclama el gozo y la dulzura de la ley y anuncia el hecho que la obediencia trae consigo gran recompensa. Sería difícil encontrar ejemplos más perfectos del paralelismo hebreo que los que aparecen en el Salmo 19 del 7 al 10, tanto en la estructura gramatical como en la lógica. Las partes de las frases paralelas son de los diversos dísticos, como lo llaman, presentan un notable arreglo. En la traducción de la Reina Valera se transmite muy bien la hermosura y la disposición de la escritura original hebrea. Quiero invitarles, mis hermanos, vamos a hacer una actividad aquí de manera breve y va a ser de mucha edificación. Vamos a tomar todos un efero y vamos a tomar el lápiz o una hoja, perdón, y vamos a dirigirnos al Salmo 19, al versículo 7, y vamos a hacerle una exégesis detallada a este versículo y vamos a comprender cuán preciosa y maravillosa es la ley de Dios. Para no perder tiempo, me tomé el atrevimiento, ahí pueden mirar en la diapositiva, ahí podemos ver la raíz de algunas de las palabras que se encuentran allí. Entonces, el versículo inicia diciendo, la ley de Jehová es perfecta. El término ley corresponde al hebreo Torah, que significa enseñanza o instrucción o conducción. El término, la ley de Jehová es perfecta, el término perfecto en hebreo es tamín. No sé si esté bien escrito, les pido excusas, pero ahí vamos aprendiendo. ¿Qué quiere decir todo o sin mancha, sin defecto o en verdad o verdad? Entonces, entendiendo esto, vamos a hacerle la exégesis a esta primera frase. La ley de Jehová es perfecta. Vamos a ver qué hermano la hace primero. Y entonces en ley vamos a colocar lo que quiere decir ley, que corresponde al hebreo Torah, que significa enseñanza o instrucción. Entonces tendríamos la enseñanza o la instrucción, ¿verdad? De Jehová es tamín, que puede decirse que es todo, o que es sin mancha, o que es sin defecto, o que es verdad. ¿Algún hermano ya lo hizo que nos pueda compartir? La enseñanza del Señor es sin defecto. Tengo Uy, yo. amén, hermano. La enseñanza del Señor, vamos a anotarlo acá y ahorita lo vamos a leer todo. La enseñanza del Señor es sin defecto. Sin defecto. Muy bien. Vamos a ir al segundo párrafo. Dice, convierte el alma. Convierte aquí en hebreo quiere decir shub, que es volver o mejor traducido, restaurar, revivir. La ley refrigera y vigoriza. Pueden emplear cualquiera de esos. Entonces, convierte, que es shub, que ya saben qué es lo que dice ahí, el alma. Y el alma viene del hebreo, eso sí lo conocemos todos, ¿verdad? Nefesh, que quiere decir persona, vida, criatura o ser. Entonces, ya tenemos la segunda frase. ¿Quién la puede compartir? ¿Quién le gustaría compartirla?
convierte el alma. ¿Cómo quedaría? Convierte, podemos utilizar restaura, revive, refrigera, vigoriza. El alma, que podemos utilizar persona, vida, criatura o ser. Restaura la criatura. Restaura la criatura. Muy bien. Restaura la criatura. Refrigera la vida. Refrigera la vida. Muy bien, hermana. Refrigera, vamos a anotar acá, la vida. Excelente. Continuamos. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. Testimonio, pues, viene del hebreo edut, que quiere decir la revelación de Dios, pero ojo a esto, que esta palabra edut es la palabra que se emplea para testificar acerca del decálogo. Es decir, esta palabra en hebreo la encontramos en Éxodo 20, en Deuteronomio, en base a los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, es una palabra específica para hablar del testimonio de Dios, del decálogo de Dios. Y dice que es puro. La ley de Dios es respecto del Señor, es puro, que permanece para siempre. Muy bien, hermana, muy bien, mi hermanita. Entonces dice, el testimonio de Jehová es fiel. Fiel viene del hebreo, como lo dice ahí, amén, que es de donde tenemos la palabra amén, ¿verdad? Que significa ser fiel, ser duradero o estar firmemente establecido. Yo empleé la palabra firmemente establecido. Entonces, ahí yo puse que la revelación de Dios está firmemente establecida. La revelación de Dios está firmemente establecida. Y finalizamos con la última frase que dice, hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Y la palabra sabio, aquí la encontramos en hebreo, que se lee kaukam, pero se escribe shakan. Quiere decir sabio o sabiduría. Bueno, no, eso sí no cambia mucho. Y dice al sencillo, hace sabio al sencillo. Sencillo viene del hebreo peti, que quiere decir un joven inexperto y fácil de seducir. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa última frase ahí para concluir ya la exégesis que le hicimos a este versículo? Vamos a ver. Da sabiduría al inexperto. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Da sabiduría al inexperto. Ahora vamos a leerla. Yo la anoté acá como la desarrollamos entre todos. Y vamos a leerla habiéndole hecho la exégesis correcta. Dice, la enseñanza del Señor es sin defecto. Los mandamientos de Dios son sin defecto. Restaura la criatura o refrigera la vida, como dijo la hermana. La revelación de Dios está firmemente establecida y da sabiduría al inexperto. Tremendo. ¿Cómo se siente eso, hermanos? Qué maravilla. Qué privilegio, hermanos. ¿Saben? El término ley corresponde al hebreo Torah, como lo habíamos dicho ahorita, ¿verdad? Y entonces, vamos a continuar aquí. Permítame un segundo que se me bloqueó el computador. En el culto que realizan actualmente en las sinagogas en Israel, los lectores
o los que van a presentar la palabra de Dios suelen pronunciar las palabras del Salmo 19:7 que le acabamos de hacer la exégesis, mientras se desarrolla la Torá durante el servicio matutino del sábado. Wow, impactante, ¿verdad? Vamos a continuar. Una ley moral. Los 10 mandamientos revelan el patrón divino de conducta para la humanidad. Es decir, definen nuestra relación con nuestro Creador y Redentor y nuestro deber para con nuestros semejantes, como lo decíamos ahorita. La Escritura llama pecado, según 1 Juan 3:4, a la transgresión de la ley. Vemos que la ley también es una ley espiritual, ¿verdad? Y sabemos que la ley es espiritual según Romanos 7:14. Por lo tanto, únicamente los que son espirituales y tienen el fruto del espíritu pueden obedecerla. Ojo a esto. Los que son espirituales y tienen el fruto del espíritu pueden llegar a obedecerla. Pues así como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecemos en mi Señor Jesús. Las leyes humanas se refieren por lo general a los actos externos, ¿verdad? Pero la ley divina, dice según el Salmo 119:96, amplio de sobremanera es tu mandamiento. Es decir, abarca nuestros pensamientos más secretos, nuestros deseos, nuestras emociones como los celos, la envidia, la ambición, entre otros. El factor de la ley de Dios es que es una ley espiritual. En el Sermón del Monte, cuando vemos en Mateo 5:21 y 22, Jesús hizo énfasis en esta dimensión espiritual de la ley, revelando que la transgresión de la ley comienza en el corazón. Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿quién? Jesús. Cualquiera que se enoje contra su hermano, sentimiento, ¿verdad? No acto físico, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, pensamiento efectuado a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno del fuego. Y Mateo 27:28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? Su corazón. También vemos que la ley es una ley positiva. El decálogo o los 10 mandamientos, como lo explicábamos ahorita, es mucho más que una corta serie de prohibiciones. Contiene principios sumamente abarcantes y positivos para nuestra vida. No solo extiende a lo que no debemos hacer, sino que también abarca lo que debemos hacer. No solo se requiere de nosotros que nos abstengamos de hacer ciertas actividades, de pensar mal, también debemos aprender a usar con fines benéficos los talentos y dones que Dios nos ha concedido. Pues de este modo, cada precepto negativo tiene una dimensión positiva. Por ejemplo, en el 6º mandamiento dice la palabra de Dios, no matarás. Tiene su aspecto positivo, que quiere decir promover la vida, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que sus seguidores busquen la forma de promover el bienestar y la felicidad de todo aquel que se coloca dentro de la esfera de su influencia. En un sentido profundo, hermanos, la comisión evangélica, las buenas nuevas de salvación y la vida eterna en Jesucristo descansan en el principio incorporado, en el principio positivo incorporado en el 6º precepto. La ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. Contemplamos en ella la bondad de Dios, que al revelar a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los males que provienen de la transgresión.
También debemos entender, mis hermanos, que la ley de Dios es una ley sencilla. Recuerde, más o menos está escrita en 320 palabras. Los 10 mandamientos son profundos a pesar de su abarcante sencillez. Son tan breves que hasta un niño, y hemos visto el experimento, hemos visto la actividad de los 10 mandamientos aprendida por los niños cuando están en su clase bíblica, cómo los niños pueden aprenderlos de una manera tan rápida y de memoria, y a la vez son tan abarcantes que cubren cualquier pecado posible. No hay misterios en la ley de Dios. Todos pueden comprender las grandes verdades que implica. El intelecto más débil puede captar estas reglas. El más ignorante puede regular su vida y formar su carácter de acuerdo con la norma divina. Una ley de principios. El decálogo o los 10 mandamientos constituyen un sumario de todos los principios correctos. Esta división, es decir, es una ley que nunca ha cambiado. Podemos ver cómo se basa en dos partes indicadas por las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios las escribió. Esta división en dos aspectos se deriva del más grande principio fundamental, hermanos, que rige el universo. ¿Cuál es ese principio fundamental? El amor, según primera de Juan 4:8. Y este amor es el que nos lleva a guardar los dos preceptos establecidos por Jesús, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que vivamos de acuerdo a estos principios, los que vivamos conforme a la ley de Dios, nos hallaremos en completa armonía con los 10 mandamientos, por cuanto estos detallan dichos principios de una manera más específica. Por eso, mis hermanos, debemos entender que la ley de Dios no es una carga, sino la ley de Dios es una delicia. La ley de Dios es una inspiración para el alma. Lo dijo claramente el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. He amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro, tremendo. Aunque aflicción y angustia se han apoderado de mí, afirma David, tus mandamientos fueron mi delicia. Para los que aman a Dios, los mandamientos no son gravosos, son los transgresores de la ley quienes consideran que la ley es un yugo intolerable, por cuanto los designios de la mente pecaminosa no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos entender cuál es el propósito de la ley. Dios dio su ley con el fin de proveer abundantes bendiciones. Recuerde, la mayoría de los principios bíblicos de las experiencias celestiales, de la bendición celestial, siempre ha traído una bendición abundante para el pueblo, a fin de llevarlos a establecer una relación salvadora con Él mismo. Es así, mis hermanos, que revela la voluntad de Dios para con la humanidad. Uno de los propósitos de la ley es revelar la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Como la expresión del carácter de Dios y de su amor, los 10 mandamientos revelan su voluntad y propósitos para la humanidad. Es decir, esto demanda perfecta obediencia, porque cualquiera que guardare toda la ley, según Santiago 2:10, pero ofendiere un punto, dice, se hace culpable de toda la ley. La obediencia de la ley como regla de nuestra vida es vital, hermanos, para nuestra salvación. El mismo Jesús dijo: si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta obediencia es posible únicamente por medio del poder que provee el Espíritu Santo al morar en nuestro interior. Otro propósito de la ley es la base del pacto de Dios. Es la base del pacto de Dios. Y este trimestre, los que hemos estudiado el
la lección de escuela sabática, este trimestre hemos venido hablando acerca del pacto que hizo mi Rey del Cielo con la humanidad, ¿verdad? Y hemos estudiado dos factores vitales. Uno, las promesas o la promesa de Dios, y segundo, la obediencia del hombre. Entonces, estas leyes son las bases del pacto eterno. Funcionan como la norma del juicio, dice el salmista, que a semejanza de Dios, todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos, ¿qué? Son justicia. Por lo tanto, la ley se establece como norma de justicia. Ninguno de nosotros será juzgado por nuestra conciencia, no, Señor, sino por estos principios justos. La palabra de Dios dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice la Escritura, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda encubierta, sea buena o sea mala. Esto lo encontramos en Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Las conciencias humanas varían. Algunas, podemos darnos cuenta, son débiles, ¿verdad? Mientras que otras están contaminadas, son malas, están corrompidas o cauterizadas. A la manera de un reloj, no importa cuán bien puedan funcionar, deben ponerse de acuerdo con alguna regla exacta para ser de valor. Nuestras conciencias nos dicen que debemos ser justos, ¿verdad? Pero no nos dicen qué consiste ser justo. Únicamente, dice Arnold B. Wallenkaff en el libro Es la conciencia una guía segura en Review and Herald, en la revista Review and Herald, el 11 de abril de 1983, en la página número 6, dice, únicamente la conciencia sincronizada con la gran norma de Dios o su ley puede mantenernos, ¿qué? Libres de caer en pecado. Solo la conciencia sincronizada con la armonía de la palabra de Dios es lo que nos va a mantener firmes de caer en pecado porque estamos con Dios. Recuerde, somos salvos por gracia, mis hermanos, pero el amor nos lleva a guardar sus mandamientos. Otro propósito de la ley es que señala el pecado. Y yo le pregunto algo. Si no existieran los mandamientos, si no existiera una ley, ¿cómo sabría usted que está obrando bien o mal? Sin los 10 mandamientos, los seres humanos no podíamos ver con claridad la santidad de Dios, ni siquiera podríamos mirar nuestra propia culpa, ni nuestra necesidad de arrepentirse no existiría. Por no saber que su conducta constituye una violación de la ley de Dios, no se sienten perdidos, ni comprenderíamos la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Con el fin de ayudar a que los individuos comprendan su verdadera condición, la ley moral muestra que todo el mundo es culpable delante de Dios, que todo el mundo, según Romanos 3:19, somos culpables delante de Dios, haciéndose así que cada uno sea simplemente responsable delante de él por medio de la ley. Es el conocimiento del pecado. Por cuanto el pecado, según Juan 3:4, primera de Juan, que lo leímos ahorita, es infracción de la ley. De hecho, Pablo afirma lo siguiente, dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley, Romanos 7:7. Al convencer a los pecadores de su pecado, la ley les ayuda a darse cuenta de que están condenados bajo el juicio de la ira de Dios y que confrontan la pena de muerte eterna. Los hace conscientes de su absoluta impotencia. Es decir, la ley muestra nuestro error, nuestra debilidad y nuestra pecaminosidad y la necesidad que tenemos usted y yo de la sangre de Jesús, de la sangre redentora y salvífica de nuestro amado Salvador. También entendemos que el propósito de la ley es un agente de conversión. Y vamos a mirar por qué. La ley de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para llevarnos a la conversión. Tremendo. La ley de Jehová, según el Salmo 19:7, que le hicimos la exégesis ahorita, dice la ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma, que convierte al individuo, que convierte a la persona, que transforma a la persona. Una vez que por haber visto nuestro verdadero carácter, nos damos cuenta de que somos pecadores, que estamos condenados a muerte y sin esperanza, entonces captamos nuestra necesidad de un Salvador. Dice la escritora Elena de White que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Entonces las buenas nuevas del Evangelio llegan a ser verdaderamente significativas. De este modo, la ley nos encamina a Cristo, el único que nos puede ayudar a escapar de nuestra desesperada situación. En ese sentido, Pablo se refiere tanto a la ley moral como a la ley ceremonial, como nuestro ayo, o en otras versiones, como aparece, nuestro tutor. Es decir, es nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, según Gálatas 3:24. Aun cuando la ley revela nuestro pecado, no por ello puede salvarnos. Tal como el agua es el medio para limpiar el rostro sucio, así también nosotros, después de haber descubierto nuestra necesidad, mirándonos en el espejo de la ley moral de Dios, nos acercamos a la fuente que constituye un manantial abierto. Y este es mi Cristo Jesús, para la purificación de nuestro pecado y de la inmundicia. Y somos purificados por la sangre del Cordero de Dios. La ley de Dios, mis hermanos, provee libertad. Cristo dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, ¿verdad? Juan 8:34 lo confirma así. Cuando transgredimos la ley de Dios, no tenemos libertad, pero la obediencia a los 10 mandamientos nos hace libres. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo si yo me pongo a guardar una ley, voy a ser libre? Vivir dentro de los confines de la ley de Dios significa libertad de pecado. Además, significa ser libres de lo que acompaña al pecado, la continua preocupación, las heridas de la conciencia, una carga creciente de culpabilidad, el remordimiento que desgasta nuestras fuerzas vitales. Dice el salmista en el Salmo 119:45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Santiago se refiere al decálogo o a los 10 mandamientos, llamándolo la ley real, la perfecta ley, la ley de la libertad. Con el fin de que recibamos esta libertad, Jesús nos invita a llegarnos a Él con nuestra carga del pecado. En su lugar, nos ofrece su yugo, el cual es fácil. Un yugo es un instrumento de servicio. Al dividir la carga, hace que sea más fácil realizar estas diversas tareas. Cristo nos ofrece la compañía bajo el yugo. El yugo mismo, mis hermanos, es la ley. La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano con la voluntad de Dios. Cuando compartimos el yugo con Cristo, Él lleva la carga pesada y hace que la obediencia sea un gozo para nosotros, mis hermanos. Qué lindo. Él nos capacita para tener éxito en lo que antes era imposible. De este modo, la ley escrita en nuestros corazones se convierte, como lo hablábamos ahorita, en una delicia, mis hermanos. Somos libres porque deseamos vivir conforme a los mandamientos divinos. Si se presenta una ley sin el poder salvador de Cristo, no hay libertad de pecado. Pero la gracia de Dios, la cual no anula la ley, pone a nuestro alcance el poder que nos libra del pecado. Porque donde está el Espíritu del Señor, según 2 Corintios 3:17, allí hay libertad. La ley de Dios también podemos entender que domina el mal y trae bendición. El aumento de los crímenes, la violencia, la inmoralidad, la maldad, todas estas cosas que inundan el mundo, se ha originado en el desprecio de la ley.
Interesante, ¿verdad? Donde quiera que se acepta la ley, se restringe el pecado, promueve la conducta correcta y se convierte en un medio de establecer la justicia. Las naciones que han incorporado sus principios en sus leyes han experimentado grandes bendiciones. Por otra parte, el abandono de los principios de Dios causa una decadencia progresiva. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios a menudo bendecía a las naciones e individuos en proporción a cómo obedecían la ley. ¿Recuerda? La justicia engrandece la nación, declara la Escritura, y con justicia será afirmado el trono. Pero los que rehúsan obedecer los mandamientos de Dios sufrirán calamidades. Eso lo dice el Salmo 89, 31 y 32. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. El mismo principio general hoy continúa vigente hasta nuestros días. Es así, mis hermanos, como llegamos a la sección número 3, que nos habla acerca de la perpetuidad de la ley. Por cuanto la ley moral que la veíamos ahorita de los 10 mandamientos es un reflejo del carácter de Dios, ¿verdad? Los principios de esta ley, debe quedar claro en nuestro corazón, no son temporales ni están sujetos a las circunstancias, sino que la ley de Dios es absoluta, inmutable y de validez permanente o eterna para la humanidad. A través de los siglos, los cristianos han creído firmemente en la perpetuidad de la ley, afirmando con su decisión la validez de esta continúa. Vamos a mirar un poco sobre la ley antes del Sinaí. Ahorita miramos en el inicio, en el libro Historia de la Redención, relatamos un poco acerca de la ley en el cielo, ¿verdad? Que esto es la ley antes del Sinaí, cómo se originó estando en el cielo, cómo se originó el pecado, cómo se originó el mal por el quebrantamiento de la ley en el cielo. Pero la ley existe mucho antes de que Dios le diera los 10 mandamientos a Israel, y lo veíamos ahorita, porque si no hubiese sido así, no hubiera podido haber existido el pecado antes del Sinaí, ¿verdad? Porque, como lo volvemos a decir, primera de Juan 3:4, el pecado es la infracción de la ley. El hecho de que Lucifer y sus ángeles pecaron provee la evidencia clara, y los libros de profecía no lo corroboran, de que la ley existía antes de la creación del mundo. Sin embargo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, a su imagen, implantó en sus mentes los principios morales de la ley, haciendo que para ellos el acto de cumplir la voluntad de su creador fuese algo natural, como lo dice la diapositiva. Su transgresión introdujo el pecado en la familia humana. Más tarde, Dios dijo a Abraham que oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién guardó los mandamientos? Abraham. Moisés, por su parte, enseñó los estatutos y las leyes de Dios antes del Sinaí. El estudio del libro del Génesis demuestra que los 10 mandamientos eran conocidos mucho antes del Sinaí, y el dicho libro revela que antes de que Dios diera el decálogo, la gente se daba cuenta que los actos que éste prohíbe eran malos. Esta comprensión general de la ley moral muestra que Dios proveyó a la humanidad con el conocimiento de los 10 mandamientos. Recuerde, una ley inmutable, una ley eterna. Vamos a mirar la ley en el Sinaí. Durante su largo periodo de esclavitud, dice la diapositiva, una nación que no reconocía al Dios verdadero, los israelitas vivieron en la idolatría y en la corrupción, ¿verdad? En consecuencia de esto, perdieron mucho de su comprensión sobre la santidad, la pureza, los principios morales de Dios, su condición de esclavos, hizo para ellos que fuera más difícil adorar a Dios. Pero, como siempre, la misericordia, el amor infinito, respondiendo a su clamor desesperado en procura de ayudar, Dios recordó el pacto con Abraham y determinó librar a su pueblo, sacándolos del horno de hierro, ¿verdad?
para conducirlos a una tierra en donde guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Después de su liberación, los condujo, dice el relato bíblico, al monte Sinaí y les dio la ley moral, que es la norma de su gobierno, y las leyes ceremoniales también, para que les enseñaran a reconocer que el camino de la salvación depende del sacrificio expiatorio del Salvador. De este modo, en el Sinaí, Dios promulgó su ley de forma directa, en términos claros y sencillos, a causa de la transgresión, a fin de que por el mandamiento del pecado, llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Tan solo si lograban distinguir con claridad la ley moral de Dios, podrían los israelitas volverse conscientes del mal que estaban haciendo, de sus transgresiones, descubrir su impotencia y comprender la necesidad de salvación que hasta hoy por hoy necesita usted y necesito yo. También miramos la ley y el evangelio después de la cruz. ¿Alguna vez hemos escuchado que el fin de la ley es Cristo? Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Es más, hemos tenido hasta... Hemos tenido hasta visitas, hermanos de otras religiones que nos han afirmado que la ley muere con Cristo, que el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que él cree, dice Romanos 10:4. Pero saben, mis hermanos, esta cita es una cita sacada de contexto por muchos para sostener que aquí Pablo dice que la ley quedó abolida. Claro, recuerde la exégesis que usted mismo hizo con sus manos ahorita en el Salmo 19:7. Hemos sido o somos llamados, invitados a escudriñar las escrituras. Y cuando nosotros miramos la palabra griega usada para fin, cuando hablamos que el fin de la ley es Cristo, en la versión de 1960 es telos, que tiene una gama de significados. Ojo a esto. Fin, meta, propósito, objetivo. ¿Ya suena distinto? El objetivo de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. Suena diferente, ¿verdad? La finalización. Porque el propósito de la ley es Cristo, como algo que se apunta a una meta. Notemos otras versiones. La Biblia textual dice lo siguiente: porque el propósito de la ley es Cristo. ¿Es el fin? ¿Queda anulada? No, el propósito de la ley es Cristo para todo el que cree. La Biblia Castilian del 2003 dice, porque la finalidad de la ley es Cristo para justificar a todo el que cree. La Biblia Código Real Textual Hebraico dice, porque el propósito de la ley divina es llevarnos a Masha, para justicia de todo el que cree obedientemente. Tremendo. En Serafín de Aucejo, en 1995, dice lo siguiente: porque la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Bien dijo Calvino, no debemos imaginar que la venida de Cristo nos ha librado de la autoridad de la ley, por cuanto esta es la regla eterna de una vida santa y devota, y por lo tanto debe ser, ojo a esto, debe ser tan invariable como la justicia de Dios. Eso lo encontramos en comentarios sobre una armonía de los evangelistas en el tomo 1, en la página 277. Permítame un segundo. Voy a mirar aquí. Listo, ya vamos terminando. Lo que pasa es que este tema es un poco extenso, mis hermanos, y créanme que he hecho lo posible por abreviarlo lo más que se pueda, pero avanzamos, mis hermanos. En conclusión,
Bueno, vamos a entender algo aquí interesante también, pero no sin antes decir que el tema que Pablo presenta con respecto a que el fin de la ley es Cristo, es señalar el pecado y después conducirnos a Cristo. La ley no desaparece, esta permanece inmutable, como lo dice Romanos 3:31. El mismo Pablo dice, afirmando que la ley es santa y justa y buena, según Romanos 7:12. Entonces, lo que terminó con la muerte de Cristo fue la ley ceremonial, que por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en materia allí, pero lo que quería el Señor era señalar al Mesías como la única solución al pecado. La ley, como un espejo, solo nos muestra nuestros defectos y de este modo sentimos la necesidad de acudir a Cristo en busca de perdón y de transformación. Vamos ya con el último punto. Permítanme un segundo. La ley antes del retorno de Jesucristo. La Biblia revela que la ley de Dios es el objeto de los ataques de Satanás y de la guerra del diablo contra ella, y que alcanzará su mayor intensidad poco antes de la segunda venida de mi Rey del Cielo, o sea, dentro de muy poco, mis hermanos, amén. La profecía indica que Satanás inducirá a la vasta mayoría de los seres humanos a que desobedezcan a Dios, según Apocalipsis 12:9, obrando a través del poder de la bestia, dirigirá la atención del mundo hacia la bestia en vez de Dios. Entonces, vamos a mirar que la ley va a estar bajo el ataque, ¿verdad? Pero también vamos a analizar que los santos de Dios, el remanente que siempre ha existido, siempre va a defender la ley, como lo dice el segundo punto ahí. Y la obediencia caracteriza a los santos que esperan la segunda venida de Dios. El conflicto final se une para exaltar la ley de Dios. La escritura lo describe, según Apocalipsis 14:12, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se airó contra el remanente de la mujer, contra la descendencia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces, debemos entender que esto va a acontecer, mis hermanos, pero que los santos van a defender la ley de Dios. Y finalmente, encontramos que los juicios de Dios y la ley, permítanme un segundo, los 10 mandamientos, el arca de pacto que se halla en el santuario celestial, es el arca original que contiene las palabras del pacto eterno, el decálogo o los 10 mandamientos original. Es claro entonces que en el tiempo de los juicios finales, Dios envía sobre el mundo las plagas, las pestes, está relacionado con la apertura del templo celestial, con su punto focal en el arca que contiene los 10 mandamientos. En verdad, mis hermanos, les digo que esta escena constituye un cuadro apropiado de la magnificación de la ley de Dios como la norma de juicio. Concluyendo todo, mis hermanos, la función de la ley, la gracia y la fe. En tiempos modernos se ha hecho un intento satánico de distorsionar el mensaje de la redención, puesto que los falsos conceptos están puluando acerca de la ley, la gracia y la fe. Algunos hoy en día, en su afán de tirar por el suelo los mandamientos de Dios, pretenden enseñar que la fe es contraria a la santa ley de Dios. Otros individuos con conceptos legalistas echan por tierra la gracia de Dios. Pero debemos entender, mis hermanos, que la ley de Dios, que la fe y la gracia siempre permanecen en armonía. Es hora, mis hermanos, de buscar a Dios en oración, suplicarle con un corazón contrito y humillado que su gracia redentora sea en nuestra vida para vivir conformes a su santa ley de Dios. Bien, mis hermanos, quisiera seguir explicando aquí, pero es mucho material, es poco tiempo, pero espero haber sido claro y conciso. El Señor Jesús nos bendiga. Gracias. Que podamos seguir avanzando. Gracias, Smith, por el estudio de esta tarde. Es algo, de verdad que lo que dice Smith es cierto. Estos dos últimos temas que han habido durante estos sábados han sido de temas donde toca estudiar bastante. Una hora no es lo suficiente, una hora casi no es lo suficiente. Pero mis hermanos,
En estos momentos tenemos conectados 36 personas, pero yo creo que hay más de 36, Smith. Hay más de 36 personas, porque hay también familias conectadas, iglesias conectadas, valga la redundancia. Tengo a la iglesia de Palermo, a la iglesia La Esmeralda, la iglesia de Nueva Vida, la iglesia Camino a Cristo, la iglesia de Kennedy. Mejor dicho, en fin, tenemos muchas iglesias, somos la familia espiritual más grande para Dios. Preguntas, es el momento de las preguntas. Si vamos a hacer preguntas, mis hermanos, recuerden lo que él expuso en el día de hoy. Preguntas que sean de acuerdo a la clase del día de hoy. ¿Sí? Vamos a poner cuidado. Vamos a abrir micrófonos. Tenemos apenas 8 minuticos para hacer preguntas. ¿Alguna pregunta en especial de los hermanos? Ahí está uno de los ancianos pendiente, Giovanni, ¿qué me dice? ¿Tiene alguna pregunta que hacerle al hermano Smith? Smith, bueno, la ley de Dios existe antes de que el hombre fuera creado. Todo el gobierno de Dios se basa en la ley, ¿no? En sus leyes, un Dios de orden. Pero es la misma ley de los 10 mandamientos, la que existía antes de que el hombre fuera creado. Esa ley, si la ley de Dios es como él eterna, esa misma ley va a trascender la historia de la humanidad. ¿Para qué honra a tu padre y a tu madre en el cielo? ¿Para qué no matarás? ¿Para qué no adulterarás? ¿Cambiará la ley? Eso es una preguntita ahí que yo me he hecho y yo mismo me respondo. Smith. La ley fue hecha por el... Buenas tardes, hermanos. Smith. La pregunta que le hizo Giovanni. Sí, espérame, que no sé si está sin audio, Smith. Smith. Tiene problemas de conexión, hermano Giovanni. Sí, quedó quieto. Bueno, el hermano Gilma, ahora sí puede comentar lo que... ¿Cómo está? Hermano, qué pena, es que se me apagó el portátil, pero... ya. Bueno. Smith, estuvo pendiente de la pregunta que hizo Giovanni. No, quería pasar a la... ¿Sí? Hermano Smith tiene el micrófono apagado. Smith tiene el micrófono apagado, me dice Javier. Listo, mi hermano, qué pena, es que el portátil me está como molestando, pero acá ya me conecté desde el teléfono. ¿Cómo? ¿Alcanzó a escuchar la pregunta que le hizo Giovanni? El hermano Giovanni. Entonces, no, sería bueno que me la pudiera repetir, hermanito, qué pena, es que lo que pasa es que aquí por la inestabilidad como tengo varios dispositivos conectados, pues ahora el portátil me falló, pero bueno, ya acá con el celular sí está bien. Bueno, ok. Smith, la ley de Dios existe antes de que el hombre fuera creado. Dios es un Dios de orden y su ley también. Sin embargo, ¿cuál podríamos decir que es esta ley? La ley de los 10 mandamientos, la ley moral que él expuso para nosotros. ¿Cómo se aplica esa ley en el cielo, por ejemplo, antes de la caída? ¿Será esa ley eterna también? Es decir, ¿trascenderá después del pecado? ¿Para qué no adulterarás cuando no estamos en ese ambiente? ¿Para qué uno honra a tu padre y a tu madre? ¿Para qué todo lo que la ley conocemos nosotros que tiene en la trascendencia de la eternidad, después al otro lado de la eternidad? ¿Para qué eso? ¿O la ley cambiará? Bueno, la que conocemos nosotros. Sí, bueno, recordemos que primeramente, como lo hemos repetido a través de estos minutos,
según lo registra la palabra de Dios, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, la transgresión de la ley se efectuó desde el cielo. Cuando vemos que Satanás creó en sus sentimientos, creó en su corazón sentimientos negativos que causaban oprobio referente a la ley de Dios. Hace unos años, no recuerdo bien, y es que lo estuve buscando, pero no lo he encontrado, pero me comprometo a compartirles ese versículo, ese comentario de la hermana Elena de White, donde ella dice que la ley de Dios, que es inmutable, que es eterna, fue escrita a idioma o al lenguaje humano, a fin de que el humano pudiera comprender, respetar y cuidar y obedecer la ley de Dios. Entonces, con respecto a la pregunta que tú dices, mi hermano, pues, bueno, son temas que uno se pone a pensar verdaderamente, porque yo también he pensado mucho en ese tema porque es curioso, pero debemos entender que la ley de Dios es eterna y la ley de Dios no cambia. Si Satanás quebrantó el principio, fue porque hizo algo que iba en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que lo llevó a transgredir y eso fue lo que llevó a pecar. Entonces la ley de Dios, según la palabra de Dios, es inmutable, es decir, no cambia. Por lo tanto, estos preceptos están escritos en el cielo en lenguaje divino. Ojo a esto, en lenguaje divino, para un discernimiento divino, más no un discernimiento humano como el que nosotros tenemos. Entonces, el aplicativo que se usa en cuanto a los mandatos de nuestros semejantes, como no codiciarás, no adulterarás, podemos entender que han sido no cambiados, sino escritos a manera del ser humano, ¿me hago entender? A manera del ser humano, a fin de que éste pueda obedecer los mandatos que son inmutables y son eternos. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Mire que estaba leyendo en el chat la hermana Gilma Osa, no sé si es familiar del pastor Osa, no sé. Ella dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, por lo tanto la ley de Dios. Así es mi hermana. Bueno, ¿alguna otra pregunta adicional? Tenemos apenas un tiempito para terminar la clase bíblica. Antes de la creación del hombre no se guardaba el sábado en el cielo. Si es así, entonces, ¿cuál eran los 10 mandamientos en el cielo? Pregunta el hermano Álvaro. Sí, buenas. Micrófono. Que no tiene audio. Según Isaías 66, 23 y 24, dice que así como en los cielos nuevos y en las tierras nuevas que yo hago, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar, dice el Señor. Entonces, esta adoración, recuerde que no es un distintivo nuevo en el cielo, no es un distintivo nuevo. Es decir, si esto se va a realizar en el cielo, es porque siempre se ha efectuado. Repasemos, la palabra de Dios dice que la ley de Dios es inmutable, es eterna y que su ley no cambia. Por lo tanto, se maneja un día de adoración para mi Rey del cielo, según los escritos de la palabra de Dios en el cielo. Lo que pasa es que lo que les digo, y voy a buscar ese versículo, es que no lo tengo presente en este momento, pero lo voy a buscar donde la hermana Elena de White, ella enfatiza eso diciéndolo de manera clara, que los mandamientos del cielo fueron escritos a idioma humano a fin de que el hombre pudiera guardarlos. Entonces, hay cosas que se disciernen espiritualmente, pero hay cosas que no han sido reveladas para nosotros en la totalidad, a fin de que nosotros no nos pongamos a darnos de pronto cocotazos y dar vueltas, de pronto en algo que hasta el momento no ha sido manifestado de una manera clara para nosotros. Muy bien, hermanos. Buenas tardes. Hermana Nora. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Smith. Yo llegué tarde al estudio, pero quiero hacer esta pregunta.
al decir que debemos observar nuestro espejo interno para ser el reflejo del espejo de Dios, ahí se está refiriendo al cumplimiento de los estatutos del Señor Creador. Sí, hermana, al decir que nosotros, es que no le escuché bien, que nosotros debemos ser el reflejo, ¿sí? Que nosotros, Sí. ¿le entendí? Que nosotros debemos ser el reflejo de nuestro Creador. Sí, mi Sí, hermana, al decir lo que que pasa es que... debemos observar nuestro espejo interno para ser el reflejo del espejo del Señor Creador. Ahí se refiere a estatutos, reglamentos, reglas, normas del Señor. Claro, mi hermana querida, lo que pasa es que la base de la transformación del ser humano inicia a partir del arrepentimiento. Recuerde que cuando Pedro estaba predicando, se acercan las personas que le estaban escuchando y le dicen, ¿qué debemos hacer? Porque estaban impactados de darse cuenta del error tan grande que habían cometido al sacrificar o al crucificar al Señor Jesús. Dice que este Jesús que ustedes crucificaron, les dice Pedro. Entonces ellos pavorosos dicen, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. El arrepentimiento, o según Hechos 16 nos dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, y dice que creyeron y después se bautizaron. Entonces, el creer es un sinónimo de arrepentimiento, ¿verdad? Pero de un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando yo me arrepiento, cuando yo creo en Jesús, dice la hermana Elena de Guay, es cuando nuestro corazón se da cuenta de lo pecaminosos que somos, y esto nos lleva a guardar los preceptos o los mandamientos de Dios a fin de, como lo registra Apocalipsis 14:12, ser un pueblo santo y obediente que espera el inminente regreso del Señor. Bien, bueno, Muchas gracias. le voy a pedir, le voy a pedir el favor rápidamente a Javier, antes de que él salga de nuestra sala, que por favor comparta un video que queremos hacer parte a ustedes. Es de vital importancia. Queridos amigos, Dios les bendiga. En estos momentos estamos compartiendo con ustedes lo que es el nuevo cronograma profético. Algunos de ustedes conocen este material. Se hizo hace bastantes años ya, pero fue hecho en litografía en papel. Y muchas personas lo adquirieron de esta forma. Sin embargo, hemos notado que por ser frágil este material, pues las personas que lo han adquirido lo tienen guardado. Y pues ahí guardado no hace ningún beneficio, ¿verdad? Entonces la idea es que lo puedan tener para usarlo. Entonces este nuevo tiraje es en el material de pendones o banner que llaman, en el que se hace esta publicidad, siendo pues ahora un material muchísimo más resistente. Lo puedes arrugar, lo puedes lavar, lo puedes limpiar, secar con una toalla. Entonces aquí hemos hecho algunos cambios, hemos agregado algunas profecías. Por ejemplo, esta profecía es nueva, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, la segunda venida de Cristo viniendo, ¿verdad? En el anterior, la segunda venida de Cristo solo estaba mencionada, pero aquí, ya en la segunda venida de Cristo se le ha dado una mayor relevancia, viniendo desde el tercer cielo, Cristo, a la tierra, y una detallada explicación de cómo será la segunda venida de Cristo, siendo el magno evento, ¿verdad? Bueno, entonces le haremos una breve explicación. Este está un poco más grande, y vamos a compartirles cómo se estudia este material. Comenzamos aquí en forma, comienza con la cola del dragón que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Este se representa la rebelión de Lucifer. Ahí está una pequeña explicación de en qué momento fue, y en la parte de la profecía que está en Apocalipsis 12, que es el dragón que persigue a la mujer, el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos que persigue a la mujer. Y esa profecía de la persecución va hasta, si miran la línea azul oscura, va hasta el mismo momento de la segunda venida de Cristo. Luego tenemos en forma horizontal líneas proféticas. Entonces tenemos aquí la línea profética de Daniel 7, que es la profecía de las 4 bestias, el león, el oso, el leopardo, la bestia terrible de 10 cuernos.
y esa profecía también continúa hasta la segunda venida de Cristo. Entonces luego tenemos la profecía de la estatua de Nabucodonosor, de Daniel 3, y aquí está pues la explicación, y tenemos los distintos eventos que son la cabeza de oro, los pechos de plata, los vientres de bronce, las piernas de hierro, y al final, en la línea profética, tenemos el momento culminante de la piedra, que es la segunda venida de Cristo, que llega en los días en que el mundo esté dividido. Entonces, en forma horizontal son líneas proféticas que van en distintos colores. Entonces tenemos Daniel 7, Daniel 2, Daniel 8, el carnero con el macho cabrío, y aquí viene Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur. Entonces, Apocalipsis, tenemos ahora luego los periodos arrancando desde la segunda venida de Cristo, tenemos las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí estamos nosotros, la Odisea. Hoy vivimos en el tiempo de la Odisea. Pronto serán los eventos finales y la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos en Apocalipsis también otro periodo de 7, que son los 7 sellos, los 4 jinetes de la... Ok. Este es el cronograma profético que prácticamente se está promocionando. ¿Cuál es la idea? Que algunos de nuestros hermanos de nuestras iglesias, de las iglesias que deseen ustedes, este cronograma, se pueden acercar a nuestra directora, la hermana Nelcy Aldana.